Buenos días, queridas hermanas. Mi nombre es Telma Dumitru Pires y estoy muy contenta de estar con ustedes esta semana estudiando nuestra lección. Yo vivo en el Estados Unidos, en el estado de Washington, y bueno, vamos a estudiar juntas la lección número 3 intitulada La crisis. El versículo para empezar dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De la pluma inspirada nos dice: cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. Yo creo que estos pensamientos son muy importantes, especialmente en los días en que estamos viviendo, para tenerlos en mente, especial en esta semana. Recordando siempre que no hay de sorprendernos que seamos perseguidos, que tengamos pruebas, sino que debemos de saber que más allá de las tinieblas que nos rodean, está también la luz que viene del cielo. Entonces vamos a pasar para el estudio de la lección de hoy, domingo, que se intitula Enfrentando la persecución. Con la ayuda de Dios pedimos que su presencia esté con nosotros al estudiar su palabra. Y las invito a que abran sus Biblias y acompañen los versículos para no tomar mucho de su tiempo. Yo ya estudié la lección y solamente vamos a discutir la pregunta, la contestación, pero siempre es bueno también leer los versículos, ¿no? Entonces la primera pregunta dice: ¿qué desencadenó los celos en el corazón de Saúl contra David? Primera de Samuel 18, versículos 5 a 9. Y tenemos la experiencia que viene pasando después que Saúl y David habían estado trabajando juntos en una batalla y habían tenido la victoria. Y las mujeres de la ciudad salieron a celebrar esa victoria, a alabar a Dios. Y en su canto de alabanza atribuyeron a David más victorias que a Saúl. Dijeron que David había tenido victorias sobre 10,000 y Saúl sobre 1,000. Y esa declaración de las mujeres entonces abrió en el corazón de Saúl el celo. Ese es el principio que miramos aquí y que explica las acciones de Saúl. Fue el celo. ¿Y por qué tenía celo? Bueno, uno de los defectos de carácter más grandes de Saúl está visto en la nota de la lección. Dice: Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres. Y cuando oyó esta canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David conquistaría el corazón del pueblo y reinaría en su lugar. Entonces Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que terminó haciendo ¿qué? Dice que terminó envenenando su alma. Y de ahí miramos entonces el resultado de esos celos en las acciones que siguieron. En la pluma inspirada, basado en la lectura extra que tenemos para la lección, nos dice que Saúl se daba de cuenta que no estaba preparado, no tenía la calificación, las cualidades que se necesitaba para ser el rey, y que quería usar a David y sus conexiones con Dios en el avance de su propia posición, para asegurarse de su posición en el reino. Entonces, pueden mirar aquí cómo, qué extraño esto, ¿no? Qué cosa. Saúl quería entonces usar a David para tener su posición asegurada. Y bueno, no funcionó de esta forma porque sus celos fueron tan grandes que él ahora empieza a planear cómo deshacerse de David.
Pregunta B. ¿Por qué Dios permite que los cristianos pasen por situaciones como la que David experimentó entonces? ¿Y qué aprendió David gracias a su relación con Saúl? Esta es una pregunta yo creo que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas que pasen con nosotros o con personas que en nuestra vista no lo merecen o que son justos y no deberían de estar pasando por eso? Y somos recordados otra vez el versículo para empezar la lección que decía que también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de persecuciones. En 1 de Pedro 4, 12 a 17 nos dice que no debemos de sufrir con esto, sino que regocijarnos si tenemos persecuciones y somos libres de culpa. ¿Y qué aprendió David? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta situación? En la situación de David, él aprendió varias cosas. Aprendió cómo liderar el pueblo. Aprendió, dice, el puesto que ocupaba David en la corte le había de impartir conocimiento de los asuntos y preparar su grandeza futura. Le pondría en situación de ganar la confianza de la nación. Entonces, David era un pastor, un joven pastor que no tenía experiencia en lidiar con el pueblo o los asuntos que el pueblo traía al rey. Y fue aquí bajo esta circunstancia que él pudo aprender un poquito de qué cosas eran los asuntos que se traían al rey y cómo se solucionaban las cosas, cómo se hacían las cosas en la corte, ¿no? Y también dice que él aprendió otra cosa. Las vicisitudes y las dificultades que le sucederían a causa de la enemistad de Saúl le conducirían a sentir su dependencia de Dios y a depositar toda su confianza en Él. Fue entonces esta crisis, estas pruebas, las que enseñaron a David a asegurarse más de Dios, a estar más cerca de Él, de lo que él había estado hasta entonces. Imagínate, él había estado en comunión con Dios mientras estaba cuidando de las ovejas, como ya hemos visto. Y ahora entonces más aún era su dependencia de Dios a través de la experiencia que fue muy, muy dura para él. Y así también debe ser con nosotros. Debemos de, en momentos de pruebas, en momentos de crisis, buscar aún más a Jesús, mirar hacia el cielo, de donde viene la luz que disipa las tinieblas que tenemos alrededor de nosotros. Ese es mi deseo, mi oración para todas nosotras, que este día caminemos más cerquita de nuestro pastor, de nuestro Señor, que podamos siempre recordarnos que si cosas pasan de las cuales nosotros no somos culpados, debemos de regocijarnos y buscar ayuda de Dios. Espero mirarlas otra vez mañana para estudiar la lección del lunes. Gracias por su compañía. Nos miramos mañana. Bye bye.